Muy buenas noches, soy Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Y esta noche me acompaña en el estudio el diplomático y novelista escritor Enrique Berruga, quien fuera embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, nuestro representante en este organismo multilateral, y viene a platicarnos un poco de su trabajo allí, pero también sobre todo de su novela, su más reciente novela, An American Dream. Así que ya lo sabes, acompáñanos durante la próxima media hora. Esto es Foro Global, no le cambies. Gracias por continuar con nosotros. Como te comentaba esta noche, la verdad es que tenemos el privilegio de contar con la presencia del embajador Enrique Berruga Filoy. Él es escritor y diplomático mexicano. Entre el año 2003 y el año 2007 fue representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la ciudad de Nueva York. También fue embajador de México en Costa Rica y subsecretario de Relaciones Exteriores. Es internacionalista por el Colegio de México y maestro en Economía Internacional y Teoría de las Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Y ha sido profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Embajador Berruga, es un placer tenerte aquí. Claro, encantado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, yo te seguí muy de cerca tu trabajo como representante de México en Naciones Unidas. Te tocó una etapa de mucha turbulencia, del 2003 al 2007, en tiempos en los cuales George W. Bush gobernaba Estados Unidos y despreciaba las instancias multilaterales, ¿no? Pero antes de que hablemos de eso, siempre que tengo invitados los viernes, empiezo con preguntas personales. ¿Qué te lleva a ser diplomático de carrera? ¿Qué te lleva a querer representar a México en los foros multilaterales y en otros países? Uy, bueno, pues nos remontamos al Paleolítico inferior casi, pero sí, la verdad siempre tuve la inquietud por esta parte de la política que es la más difícil de todas, que es la política internacional. Y lo digo, es la más difícil de todas porque las reglas son mucho más moldeables que cuando tienes una constitución, cuando tienes leyes dentro del espacio interno. La política nacional suele ser muy jaloneada, muy intensa, muy caldeada, pero en la política internacional realmente la habilidad y el valor agregado que pueda uno sacar del país al que uno representa es realmente la clave, es el reto grande. Claro. Pero intelectualmente me parecía mucho más interesante operar en un espacio, por así decirlo, sin reglas contundentes que lo que ocurre en el espacio nacional. Claro. Y al mismo tiempo, para muchos también la diplomacia tiene muchas reglas escritas y reglas que también no están escritas, pero tú lograste también tener mucha libertad a través de tu obra que ya llevas, es tu quinta novela la que presentamos esta noche. ¿Qué te llevó a querer escribir también novela? ¿Cómo un diplomático se convierte de repente también en novelista? No, la verdad es que la novela la traigo antes que la diplomacia. O sea, la literatura a mí me ha parecido siempre fascinante, porque es curioso que nos comunicamos más a través de lo que no ha existido, de la ficción, que a través de las cuestiones reales de la historia, por ejemplo, o de los referentes de la realidad. Es mucho más fácil que te diga que eres un personaje quijotesco, por decir, y todo el mundo va a entender de lo que estamos hablando, a que te diga, eres un personaje napoleónico, pues, ¿qué quiso decir? O un personaje churchilliano. Puede uno entender más o menos por dónde va la cosa, pero no con la precisión que puede uno decir, es un personaje como los de Dickens, por ejemplo, ¿no? Entiende uno perfectamente la ambientación, el tipo de dilema. Entonces hay una cuestión curiosa entre los seres humanos que nos comunicamos mejor a través de lo que no ha existido que a través de lo que ha existido. Y ahí hay muchos temas, pues los mitos, las religiones, en fin. Pues ahorita vamos a llegar a hablar la parte de tu novela más reciente, el American Dream, que por cierto yo la empecé a leer el lunes, la estoy devorando, no la he podido terminar, pero la he estado disfrutando mucho. Oye, te tocó llegar a Naciones Unidas en un segundo experimento de México, un segundo intento por participar de una forma muy contundente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tú llegaste a reemplazar a Adolfo Aguilar Sincer, ¿no? Quien falleció en un accidente trágico aquí en nuestro país, en un momento muy complicado para la relación bilateral con Estados Unidos y sobre todo también para los temas que se estaban discutiendo. ¿Cómo fue tu experiencia de tomar decisiones ahí respecto a las guerras que encabezó George W. Bush en Afganistán, pero en Irak, los debates que hubo muy calientes ahí en el Consejo de Seguridad y la postura de México? Bueno, fue una etapa realmente... Tienes un libro también al respecto. Sí, de hecho sí, y fue una etapa muy intensa. Sacudió al sistema multilateral de la manera más profunda, porque hasta esa invasión a Irak en 2003
no se había dado ningún tipo de intervención por alguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sin el aval del Consejo. Y aquí lo que ocurrió, y ese es un mito urbano, hablando de mitos, que se votó una resolución que Estados Unidos perdió, ¿no? Estados Unidos nunca puso en la mesa la famosa resolución 1441. Ellos sabían que no tenían ni siquiera la mayoría de los votos en el Consejo de Seguridad y tenían el veto asegurado además de Francia. Entonces, simplemente no tenían, de acuerdo a las reglas del capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, simplemente no tenían autorización para intervenir en Irak. Entonces crearon esa famosa coalición de los voluntarios, ¿no? The Coalition of the Willing, y a través de ella pues, se fueron por la libre. Entonces recuerdo que pocos días después de eso, Kofi Annan nos llamó a 12 embajadores y nos dijo, el edificio de Naciones Unidas se sacudió y necesitamos hacer una reforma de fondo. Y de hecho ha sido la última vez que se reformó la Carta de las Naciones Unidas con el consenso de la comunidad internacional. Esto fue en 2005. Entonces fue un coletazo doble de lo que ocurrió en Irak, lo que, bueno, venía desde, digamos, el 11 de septiembre, desde la voz de arranque, toda la cuestión de el talibán en Afganistán, el ascenso del terrorismo realmente, la emergencia del terrorismo, y después esas resoluciones que nunca pudieron llegamos a ponernos de acuerdo en el Consejo de Seguridad, y la tercera parte, o el tercer capítulo, la reforma de la ONU. Hoy estamos viendo cosas como el Acuerdo de París, que tienen que ver con esto, porque en materia medioambiental ahí fue el momento, digamos, de decir esto tenemos que tomarlo en serio a nivel de la comunidad internacional. También la cuestión de crear el Consejo de Derechos Humanos, como recordarás, antes existía simplemente una comisión, y México, entre otros, fuimos de los que expusimos que esta cuestión de los derechos humanos no era un ejercicio de verano y que no era para revisarlo nada más en noviembre de cada año a ver qué había pasado y que no ocurría nada en el terreno. Entonces, que realmente tuviera un organismo, de los organismos principal de Naciones Unidas, los derechos humanos, fue un paso fundamental. Entre otras cosas que se hablaron, obviamente el desarme fue otro de los temas, y bueno, pues muchos de ellos que tenían que ver con nuestra agenda también, ¿no es cierto? Claro. Te quisiera preguntar, porque en ese momento, cuando México regresa al Consejo de Seguridad, hubo un debate nacional más o menos intenso sobre si era oportuno que México regresara a participar en esto o si no. En general, hubo pocas encuestas que mencionaban que la gente sí quería que México participara, que tuviera una presencia fuerte en estos organismos multilaterales. A la distancia, ¿crees que es provechosa la participación de México ahí? ¿Deberíamos de regresar o buscar un asiento permanente? Una reforma, digamos, del Consejo. Lo de buscar el asiento permanente, simplemente creo que no le hagamos perder el tiempo. La gente no va a ocurrir ni con México ni con ningún otro. Ni con Brasil, ni con la India. Los cinco permanentes no tienen un acuerdo en dos cosas. En el principio general de que haya más permanentes, para que los privilegios que gozan 5, el veto, ¿no? para qué distribuirlo de manera más amplia, aunque fuese sin veto, que fuesen permanentes sin veto, que es una posibilidad. Pero en lo que tampoco se ponen de acuerdo es quiénes podían ser, ¿no? En el caso latinoamericano pues está muy claramente entre México y Brasil. En el caso europeo, Italia se opone a que Alemania entre, aunque sean muy aliados dentro de la Unión Europea. En fin, o sea, por todo, imagínate, para Pakistán que entrara la India como miembro permanente del Consejo de Seguridad, inaceptable. Y así por el estilo. Entonces, es muy difícil encontrar esa cuadratura. De hecho, a mí me parece, y así lo sostuvimos en mi época en Naciones Unidas, que la ampliación del Consejo de Seguridad podría darse, porque numéricamente sí es cierto que Naciones Unidas ha expandido prácticamente al doble desde la última reforma, la del 63, en cuanto a membresía por todo el proceso de descolonización. Pero la otra parte es que la toma de decisiones en un organismo mucho más amplio se habría entorpecido. Y si tienes permanentes más, lo que sí podría ocurrir es que hubiese asientos de más larga duración para aquellos países que tienen una mayor influencia en el mundo. Casos de Alemania, de Japón, de Brasil, de México, que pudiera haber estancias más prolongadas. En lugar de los 2 años. Exactamente. ¿Cuánto tiempo se estaba proponiendo? Se hablaba de 5 años. 5 años. Y prorrogables, además, que pudieras reelegirte. Yo creo que la regla un poco es quienes estén en el Consejo de Seguridad en el nuevo formato, si es que algún día se da,
tendrían que ser aquellas naciones que durante ese periodo tengan una influencia sobre las decisiones internacionales muy marcada, para que sean relevantes. Es decir, yo no vería con malos ojos que la India estuviese ahí ahora mismo o que Japón estuviese ahí. Sería interesante incluso ver, por ejemplo, cómo se lidiaría con temas como el de Corea del Norte, si hubiera este tipo de situaciones, ¿no? ¿A México lo ves de regreso ahí más activo? Sí, definitivamente es una decisión que creo que tiene que hacerse una práctica nacional, después de haber estado totalmente replegados casi 50 años, más de 50 años. Entramos por accidente en el 82, en una disputa que hubo entre Colombia y Cuba, y ya como las votaciones iban, y no se podía conseguir al miembro latinoamericano, finalmente se buscó un tercero en discordia y México aceptó entrar. Pero fue un poco de rebote, digamos. En el caso de 2002, 2003, sí entramos de manera muy deliberada. Incluso no estábamos en la lista y hubo que hacer un trabajo diplomático con la República Dominicana para que se dieran su sitio a la candidatura de México. Claro. Oye, hablabas hace unos minutos de la turbulencia que hubo en el año 2003 por el desprecio a las instancias multilaterales bajo la administración de Bush. Y hoy en día, ¿cómo ves a la administración de Trump? Sobre todo pensando un poco en que la representante de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, de cierta manera representa a este brazo de los republicanos que sí medio creen las instancias multilaterales, pero que tiene que llamarle todos los días a su jefe para explicarle, uno, cómo funciona, dos, por qué es importante y tres, para que no le baje el presupuesto, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Estados Unidos ahorita en la instancia multilateral? Bueno, son varias partes que tocas. Una, la de parte presupuestal. Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente del sistema de Naciones Unidas, aunque otros países, como son el caso de Japón en primer lugar y Alemania en segundo, están dispuestos a contribuir más, pero Estados Unidos no lo ha permitido. Es decir, la parte del control presupuestal de Naciones Unidas también les interesa. Claro. Eso en esa parte. Creo que la llegada de la señora Haley como embajadora a Naciones Unidas, su llegada principalmente fue por demás desafortunada. Cuando amenazó literalmente a toda la comunidad internacional diciendo estaremos tomando nota de quién vota con nosotros y quién no. Entonces es muy parecido a la amenaza aquella de Bush, cuando están conmigo, están contra mí. Entonces eso pues es un signo más de ahí sí ha habido consistencia en la administración Bush, perdón, en la administración Trump, en cuanto a que se van aislando cada día más de la agenda internacional, de la arena internacional. El caso de Hamburgo ahora del G20 es una prueba palpable de ello. Y lo que no se están dando cuenta es la velocidad con la que otras potencias ocupan los espacios que ellos dejan. Claro. Lo de China es impresionante. De cara a la llegada a Hamburgo, sabiendo cuáles iban a ser las posiciones de Estados Unidos, el presidente Xi Jinping había pasado por Rusia, por Alemania, y había ido llenando espacios, literalmente los que estaba dejando abiertos de Estados Unidos. Creo que es una oportunidad de oro para la diplomacia mexicana ahora, porque parte de nuestros problemas internacionales ha sido la sobreconcentración de las relaciones con Estados Unidos. Sí. En la medida en que se da ese repliegue norteamericano en el mundo, México tiene la necesidad y la oportunidad de salir a otros espacios internacionales, y creo que ahorita mismo hay una orfandad en América Latina que México pudiera llenar con relativa facilidad. ¿Esta es una oportunidad de oro para la diplomacia mexicana? ¿La están tomando? El problema que yo veo es que están ya con el fantasma del 18, ¿no? Entonces, realmente a esta administración le queda 1 año y 4 meses, de los cuales pues 1 año prácticamente ya es de transición y campañas políticas. Entonces, si de por sí somos un país muy endogámico, que estamos siempre viendo para adentro, o viéndonos al ombligo, como solemos decir, pues imagínate en el año de transición, donde también muchos ojos internacionales van a estar puestos en México. Claro. Porque esta pieza es muy, muy importante en el tablero internacional. Claro. Permítame hacer una pausa rapidísima para regresar a hablar de tu obra literaria y de tu más reciente novela, El American Dream. No te vayas, esto es Foro Global, estamos conversando con el embajador Enrique Berruga y regresando retomamos esta conversación global de viernes. Esto es Foro Global y regresamos después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en esta conversación global de viernes, en esta ocasión con el diplomático y escritor novelista Enrique Berruga Filoy. Estábamos hablando en esta primera parte de tus años en Naciones Unidas y de lo complejo que había sido pues, pasar con esta turbulencia que dejó el enorme Boeing del presidente George W. Bush, ¿no? Que ahora también hay otro tal vez de igual o mayor tamaño con el presidente Trump, pero hay que hablar de tu novela El American Dream, la primera sátira mexicana de la era Trump. Yo confieso que la empecé a leer el lunes, quise acabarla para hoy, pero no pude. Soy el 65% de acuerdo con el ebook. ¿Quién es Andrés Rico? ¿Por qué no empezamos hablando y presentando a este personaje, un hombre que se debate entre ser héroe nacional o entre convertirse al judaísmo, ¿no? Y entre el amor de ese? Exactamente. Andrés Rico, el personaje principal de la novela, es un México de bolsillo. Digamos, si intentáramos, y eso la literatura lo permite, encapsular todo lo que es este México de hoy en una sola persona, que sería, pues sería contradictorio, con el rumbo un poco perdido o bastante perdido, con muchas tribulaciones internas, sin encontrar su posición claramente en la sociedad o en el mundo. Ese es más o menos el personaje que yo describo. A través de este personaje, pues es un México vivo que recoge una serie de impresiones y que además está muy conectado con el resto del mundo, al igual que le pasa a México. Y esa conexión con el resto del mundo le lleva a enterarse, ser el primer mexicano que se entera de que Estados Unidos tiene planes de anexar México. A ver, ahora ahí hay es una trama muy interesante, porque hay quien dice que más bien, y de hecho también está incluso en la novela, ¿no? Hay quien piensa que México está reconquistando más bien a Estados Unidos con todos los veintitantos o casi 30 millones de mexicoamericanos que viven allá, con el español que sale por todos lados, con la influencia de la cultura mexicana en Estados Unidos, pero tú propones la inversa, propones la idea de que Estados Unidos de repente voltea y dice es un desastre lo que ocurre al sur de la frontera, ya tuvieron muchas oportunidades de haberlo hecho, comparen la historia de Estados Unidos, que se llevan muy pocos años de independencia México y Estados Unidos. Estados Unidos entró al club de los ricos, a una gran potencia, se convirtió en la potencia número 1 y México no ha logrado ni siquiera estar entre los 10 primeros países del mundo, ¿no? Entonces propones en esta novela pues este proyecto macabro de que Estados Unidos nos quiere anexar y en efecto Andrés Rico se entera. ¿Por qué le cambias el switch? ¿Por qué vas más bien presentando esta provocación? Porque además viniendo de un diplomático mexicano me imagino que es una provocación también. Sí, sí, lo es definitivamente y es deliberado. El asunto acá es que no nos ponemos a pensar muy frecuentemente qué están tramando, qué están pensando, cómo están registrando la situación de México. Nosotros analizamos, no sé, los temas de la corrupción de los gobernadores, temas de inseguridad, las huachicoleros, todo este tipo de cosas como algo pues, casi folclórico nuestro. El socavón que se abrió recientemente en la carretera. El socavón que se abrió en la carretera. Todas estas cosas, como algo de la cotidianidad esta surrealista nacional. Nos acostumbramos. ¿Verdad? Y ahí estamos, y claro, es natural, es una reacción natural de nuestra sociedad, pues ir endureciendo la piel, ¿no? Para que podamos pues avanzar y seguir siendo un pueblo alegre. De hecho, lo seguimos siendo, un pueblo con grados de felicidad importantes, con mucha comunicación humana, que eso en otras partes del mundo no lo sabemos porque vivimos acá, pero simplemente basta viajar, el aislamiento en el que viven sociedades enteras, ¿no? Como no se conoce la gente, no hay interacción humana prácticamente en muchos países. Y México es una cosa muy rara, somos muy tribales o somos una especie de, como de gran cofradía que hace, a mi juicio, una cosa muy interesante y valiosísima de nuestro país. Pero acá la reacción es exactamente la contraria a la que tú dices. Efectivamente, la sabiduría convencional llevaría a decir que somos los que los estamos invadiendo. Y efectivamente tenemos ya 35 millones de mexicano-americanos o mexicanos en Estados Unidos. Eso es lo que cree Trump también, ¿no? Que los estamos retomando y Huntington y todo. Uno de cada 10 gringos es mexicano hoy día, más o menos, de hecho un poquito más. Entonces, ante esto, en la novela, Estados Unidos toma la decisión por legítima defensa, de decir, bueno, antes de que efectivamente nos acaben de invadir, mejor nosotros nos adelantamos y dadas las debilidades del sistema mexicano, de su clase política, de su dirigencia tan vulnerable, tan endeble, vamos adelante con esta cuestión. Y así nos arreglamos de un problema que sí nos genera y nos preocupa a México.
porque a diferencia de Canadá, que no les quita el sueño, México sí les quita el sueño. Y es probable que, más allá de la novela, en ciertos sectores de la sociedad de los Estados Unidos, de la área de toma de decisiones, sí se esté viendo con preocupación lo que ocurre en México, la pérdida de la posición del Estado mexicano en su territorio, el tema de la lucha contra el narcotráfico, ya no sé si es nomás contra el narcotráfico, yo creo que son muchas luchas ya, cada vez se proliferan más los grupos delincuenciales en el país. Vamos perdiendo país pedazo a pedazo. ¿Qué tan inquietos los puede tener del otro lado, siendo un país que tiene esa manía de casi desde su fundación, de cuando algo no le gustaba internacionalmente lo cambiaba? Y empezamos con la guerra hispanoamericana de 1898, donde el tema de la presencia de los españoles en Cuba ya los incomodaba, sobre todo por la salida de los barcos del Mississippi y todas estas cosas, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pues cambiamos la realidad de Cuba y expulsamos a los españoles de ellas, y lo hicieron. Y así se fueron con Filipinas y Panamá. Los franceses tenían el diseño original del canal, y ellos llegaron, nosotros lo hacemos. Imagínate, tú que eres internacionalista igual que yo, cómo estarán registrando a este vecino. Claro. O sea, pues se meten en Irak, lo hablábamos en el primer segmento, se meten en Afganistán, andan ahí merodeando Corea del Norte. El caso del vecino, bueno, es para no tocarse el corazón, es una cuestión de prioridad nacional número uno para ellos. Claro. Oye, decía Luigi Pirandello, pero también García Márquez, pero también Susan Sontag, que en las novelas hay mucho de autobiográfico, que hay mucho de el escritor que se plasma de cierta manera en ciertos personajes. Y Andrés Rico es un diplomático, ¿no? Un hombre que fue diplomático y que conoce muy bien a Estados Unidos, que por eso va a esta conferencia en Texas, donde de repente se entera que los gringos tienen un plan de anexarse a México. ¿Qué tanto hay de Enrique Berruga en Andrés Rico? Pues lo que hay es la parte que conozco de la diplomacia y lo que conozco de Estados Unidos y de sus funcionarios y de sus tomadores de decisiones. Yo, por ejemplo, no tomo tequila y Andrés Rico sí toma. No lo toma, y sí, no lo tomo por otra razón, sino porque me da dolor de cabeza. Sí me gusta, pero no lo tomo. Tiene una serie de cosas que no soy yo, ¿no? Pero tiene elementos, digamos, de conocimiento que sí soy, o es de mi experiencia. A lo mejor otro diplomático lo escribiría de otra manera porque su experiencia ha sido distinta. A mí, la verdad, como diplomático frente a Estados Unidos, lo digo con toda transparencia, no me fue mal. Es decir, la interlocución era muy proactiva, digamos, muy positiva hacia el mejoramiento de la relación. En general se encontraba uno de repente al americano feo, ¿no? De Ugly American, por aquí, por allá, en todos lados los hay, igual que en nuestro gobierno, igual que en nuestra sociedad, hay de todo, ¿no? Pero en general yo encontré gente receptiva y tratando de que fuera win-win siempre, ¿no? Que hubiéramos algo de que nos fuera suma cero la relación México-Estados Unidos. Esa es mi experiencia de 20 y tantos años de lidiar con ellos, diferentes administraciones. Cosas que les inquietan mucho, pues sí, la verdad es que son las mismas 4 de hace 50 años, ¿no? Migración, comercio, frontera y drogas, bueno, drogas sí, o crimen organizado, que es algo que tenemos que superar. O sea, no es posible que después de esos 70 años, o más o menos 70 años, sigamos con una agenda tan fija en el tiempo. No avanzamos en esos temas. Ya es hora de dar algún tipo de cambio. Entonces, aquí en la novela, pues de manera... Es una novela que los que la han terminado me dicen que si es en serio en broma o en broma en serio, porque es una posibilidad, sacude, digamos que la ¿no? integración además ha estado ahí, es latente, hay múltiples canales de interacción entre las sociedades de los 3 países, y incluso el gobierno de Vicente Fox hablaba de un NAFTA Plus y de una mayor integración, ¿no? Parece que es el futuro. Aquí lo importante es hacer un llamado de atención a que estos jueguitos, déjame llamarlo de manera trivial, de la corrupción y de la impunidad y del abuso del poder por parte de la clase política, tienen consecuencias mucho más graves de las que el ladroncito del momento en tal estado, en tal gobernatura cree. Tiene implicaciones internacionales muy fuertes. Pega en el clima de inversión, en la visión, la imagen de México, el prestigio de México en el mundo. Tiene una serie de repercusiones muy importantes. Entonces creo que sí, el llamado de atención sobre todo es a que estamos haciendo un país vulnerable por malos manejos. Y esto es algo que en un país con el potencial de nuestro país es absolutamente condenable.
México podría con relativa facilidad ser una de las 10, 12 potencias más importantes del mundo. Ya estuvimos en el 10 y caímos al 13, ¿no? Sí. También. Pero podríamos tener, incluso con una solvencia de ir ya arreglando problemas en el mundo también. Claro. Por ejemplo, en la participación que tenemos en Venezuela no deja de ser nada más declarativa. No tenemos fichas objetivamente para afectar ciertas realidades. En América Central, que sería clave. México debía de hace años poder encabezar una suerte de plan Marshall a la mexicana para América Central, claro, por interés nacional nuestro directamente. No el plan Puebla-Panamá que se quedó corto. Pues sí, ¿no? que nunca tuvo el financiamiento, nunca tuvo la entidad, la capacidad de poder hacerlo. Y se le ha ido cambiando, se llamó mecanismo de Tuxtla, en fin, sí, ha habido, hay muchos champurrados, pero no hemos hecho realmente una gestión prolongada, de largo plazo y profunda en nuestro vecindario, en América Central, y ahora pues nos está pegando. Claro. Pues se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero ahí está la invitación. El American Dream, la primera sátira mexicana de la era Trump, por Enrique Berruga Filoy, diplomático, novelista. Muchas gracias por habernos acompañado. Es de Editorial Planeta, por cierto. Está en versión también disponible en ebook. Y muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Encantado, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito para que continúes con la programación de Foro TV.